Las empresas se encuentran obligadas a cotizar a la ARL sobre la misma clase de riesgo por todos los trabajadores, o esto depende de los centros de trabajo. El artículo 21 del decreto 1295 de 1994 habla acerca de esa obligación que tienen todos los empleadores de estar no solamente afiliadas ante las empresas, afiliadas ante las aseguradoras de riesgos laborales, sino que además tienen esa obligación directa de tener vinculado su personal de trabajo ante estas mismas aseguradoras. Tengamos presente que la obligación principal de estar afiliada a una aseguradora en riesgos laborales es por parte de la empresa, es decir, a diferencia de lo que hacemos con una EPS por parte de nuestro personal de trabajadores, que estos se vinculan a las diferentes EPS a las que estos quieran elegir, en este evento, es decir, las aseguradoras en riesgos laborales solo pueden estar afiliados a una sola. Y en este evento, ojo, repito el término, solo es la empresa la que se afilia a la aseguradora en riesgos laborales, pero vincula su personal de trabajo ante el riesgo que se pueda clasificar dentro de la actividad laboral. Hablar de que solamente va a haber una clase de riesgo o que se va a amparar el riesgo de la clase de riesgo a la cual se encuentra la actividad comercial de la empresa sería ser un poco genéricos al momento de determinar el riesgo que van a estar los empleados, digamos que de alguna manera sometidos en lo que tiene que ver con la asistencia por parte de las aseguradoras en riesgos laborales, y me voy a explicar de una mejor manera. Tengan en cuenta que existen 5 clases de riesgo, que va del mínimo al más alto. Son 5 clases de riesgo, los cuales se deben estar amparando al personal de trabajo. ¿Por qué? Porque según la actividad laboral que se emplee, pues va a determinarse el riesgo en sí a amparar por parte de este personal. Entonces, a mayor riesgo, pues mayor amparo, ¿ok? El riesgo mínimo, pues el amparo o el porcentaje afiliado, pues va a ser mínimo. Entonces, ya entrando en materia frente al asunto de si se debería, como dice la pregunta, si se debería, las empresas se encuentran obligadas a cotizar a la ARL sobre la misma clase de riesgo por todos los trabajadores, la respuesta es no, porque eso depende de la clase de riesgo de la actividad laboral que se desarrolle dentro de la empresa y que pues obviamente se cubra según el servicio del trabajador. No es lo mismo el que labora en el cargo operativo al que labora en el cargo administrativo. No es lo mismo la secretaria de presidencia a el obrero de la construcción. Estamos de pronto dentro de una empresa constructora de obras civiles y pues ahí están los auxiliares contables, las secretarias del área financiera, del área administrativa, las recepcionistas, los mensajeros, los maestros de obra, los residentes, los ingenieros civiles. Entonces, todo este personal, pues claramente cada actividad pues va a tener un riesgo distinto, y es allí donde vamos entonces a trabajar sobre el asunto de lo que va a concerniente más bien a lo que tiene que ver con esa labor a ejecutar. Pero más allá, ante el fondo de este asunto, debemos irnos a lo que señala el artículo 25 del mismo decreto 1295 de 1994, y es lo que dice en esto siguiente que quiero leerles para todos. Clasificación de empresa. Se entiende por clasificación de empresa el acto por medio del cual el empleador clasifica a la empresa de acuerdo con la actividad principal dentro de la clase de riesgo que corresponda y aceptada por la entidad administradora en el término que determine el reglamento. Cuando una misma empresa tuviese más de un centro de trabajo, podrá tener diferentes clases de riesgo, para cada uno de ellos por separado, bajo una misma identificación, que será el número de identificación tributaria siempre que exista diferenciación clara en la actividad que desarrollan, en las instalaciones locativas y en la exposición a factores de riesgo ocupacional. Entonces, miren, al momento de que nosotros queremos calificar el riesgo o clasificar el riesgo de un personal, siempre debemos verificar cuál es la actividad económica que desarrolla la empresa, y asimismo si tiene diferentes centros dentro de esa misma empresa, cada uno de esos centros se va a clasificar según su riesgo. Entonces, al momento de que nosotros ante la aseguradora en riesgos laborales queremos vincular un personal,
tenemos que verificar si hace parte de un riesgo, dentro de un centro específico y en su efecto, cuál es la clase de riesgo que se le va a determinar a estos. Si de alguna forma a este personal se le va a actualizar el riesgo o se va a crear un nuevo centro, también se le debe comunicar esto a la aseguradora en riesgos laborales. Tengamos presente, como se lo señalé al inicio, que es la empresa la que se vincula a la aseguradora en riesgos laborales y luego viene a afiliar a sus trabajadores ante los diferentes riesgos que va a tener con esta aseguradora en riesgos laborales, y que es la empresa la obligada a pagar las cotizaciones de lo que tiene que ver con cada uno de su personal. El personal que está adscrito a la empresa o que está vinculado a la empresa laboralmente no está en la obligación de hacer los aportes o tener un porcentaje de pago o de descuento en su salario sobre los aportes que se hacen en riesgos laborales, como lo que sí se hace en salud y en pensiones. Esto se los aclaro porque también existe confusión por parte de algunas personas frente a que riesgos laborales también deben hacerles descuentos frente a lo que se liquida por este tipo de aportes. ¿Bien?